Ciertamente cabe regatear a un niño el conocimiento de los contenidos de los mitos primitivos, mas no se podrá ahogar su necesidad de mitología, y menos aún la facultad de crearla. Puede decirse que si se lograra destruir de una vez el conjunto de las tradiciones del mundo, desde la próxima generación reflorecerían toda la mitología e historia de la religión. Incluso en épocas de cierta arrogancia intelectual, son pocos los individuos que logran desembarazarse de los mitos. La masa no se emancipa nunca de ellos. La ilustración es insuficiente. Se limita a destruir una forma de manifestación pasajera, mas no el instinto aletargado. El procedimiento arcaico es una peculiaridad del niño y de los primitivos. Y sabemos también que ese mismo pensamiento ocupa amplio margen en nosotros, los hombres modernos, y que entra en juego tan pronto cesa el pensamiento dirigido. Basta un relajamiento del interés, un leve cansancio, para eliminar la exacta adaptación psicológica al mundo real, que se expresa por medio del pensamiento dirigido, y sustituirla con fantasías. Nos apartamos entonces del tema y vamos a la deriva, llevados por nuestras propias ideas, y si el relajamiento de la atención se intensifica, perdemos paulatinamente la conciencia del presente y la fantasía lo invade todo. En este punto se impone una importante cuestión. ¿Cómo se forman las fantasías? Los poetas nos dicen mucho acerca de ellas, la ciencia poco. Solo la experiencia del psicoterapeuta proyecta alguna luz al respecto. Nos muestra que hay ciclos típicos. El tartamudo fantasea que es un gran orador, como Demóstenes logró en verdad llegar a ser gracias a su poderosa energía. El pobre fantasea que es millonario, el niño que es un adulto. El oprimido entabla victoriosamente victorias con el opresor, el incapaz se divierte o tortura con ambiciosos planes. La fantasía obra a modo de compensación. Tomemos por ejemplo una típica fantasía de pubertad. Un niño preocupado por la incógnita de su futuro destino realiza un deseo trasladándolo al pasado y se dice: si no fuera yo el hijo de mis padres sino el de un conde distinguido y rico, y hubiese sido colocado solo fingidamente bajo el cuidado de estos padres, seguramente llegará un día en que vendrían a buscarme una carroza de oro, en la que el conde me llevaría a su maravilloso castillo. Y así sigue, como en un cuento de Grimm que la madre refiere a sus hijos. En el niño normal todo eso no es más que un pensamiento fugitivo que se pierde en el olvido. Pero hubo un tiempo, en el mundo civilizado de las antigüedades, que tal fantasía era una verdad legítima, universalmente reconocida. Los héroes, Rómulo y Remo, Moisés, Semiramis y muchos otros, habían sido separados de sus padres. Otros son directamente hijos de dioses, y los linajes nobles hacen remontar su genealogía hasta los héroes y los dioses. Como este ejemplo lo muestra, las fantasías del hombre moderno no son en el fondo más que reediciones de viejas creencias populares otrora muy difundidas. La fantasía ambiciosa elige, pues, entre otras, una forma que es clásica y que en la antigüedad tuvo un valor real. Exactamente lo mismo cabe decir de ciertas fantasías eróticas. Al principio hicimos mención de sueños de violencia sexuales. El robo con violación es un tema mitológico que en la prehistoria perteneció ciertamente a la realidad. Mas prescindiendo por completo del hecho de que el rapto era algo corriente en los tiempos prehistóricos, se convirtió también en un tema de la mitología en épocas más cultas. Recordaré el rapto de Perséfone, de Deianira, de Europa, de las Sabinas, etc. Y no se olvide que en la actualidad existen todavía en distintas regiones costumbres nupciales que recuerdan el antiguo rapto. Cabría citar numerosos ejemplos de esta clase. Todos ellos demuestran lo mismo, que lo que tenemos en el fondo de la fantasía antaño estuvo a plena luz.
lo que se nos aparece en sueños y fantasías fue antes uso consciente o convicción general. Mas lo que entonces fue tan poderoso como para formar la esfera vital del espíritu de un pueblo de elevado desarrollo, no puede haber desaparecido totalmente del alma humana en el curso de pocas generaciones. No debe olvidarse que desde la época de esplendor de la cultura griega solo han transcurrido unos 80 generaciones. ¿Y qué son 80 generaciones? Un lapso insignificante si lo comparamos con la inmensidad que nos separa del hombre de Neandertal o del hombre de Heidelberg. Citemos al respecto unas magníficas palabras del gran historiador William Ferrero. Es muy corriente la creencia de que cuanto más se aleja el hombre en el tiempo, tanto más diferente hay que suponerlo de nosotros por sus ideas y sentimientos. Que la psicología de la humanidad cambia de siglo en siglo como la moda o la literatura. Así no bien se halla en la historia un poco antigua una institución, costumbre, ley o creencia, algo distinta de la que vemos a diario, se va a buscar enseguida toda clase de explicaciones complicadas que las más de las veces reduciesen a frases de significado no muy preciso. Ahora bien, el hombre no cambia tan aprisa. Su psicología continúa siendo la misma en el fondo. Y si su cultura varía mucho de una época a otra, no es que conocemos. Y casi todos los fenómenos, incluso los más estrafalarios, han de poder explicarse por esas leyes comunes del espíritu que cabe verificar en nosotros mismos. El psicólogo debe adherir, sin reservas, a esa opinión. De nuestra civilización, es verdad, desaparecieron las falologías dionisíacas de la Atenas clásica y los misterios de los dioses tónicos. Asimismo, las representaciones estereomórficas de la divinidad han quedado reducidas a ciertos retos, como la paloma del Espíritu Santo, el Cordero de Dios y el gallo de San Pedro, que decoran nuestros campanarios. Pero todo ello no impide que en la infancia atravesemos una época en que piden la palabra el pensamiento y sentimiento arcaico, ni que a lo largo de toda la vida, junto al pensamiento de nueva adquisición dirigido y adoptado, poseamos un pensamiento, fantasía que corresponde a el de la antigüedad y los siglos bárbaros. Así como nuestro cuerpo conserva muchos órganos residuos de antiguas funciones y estados, así también nuestro espíritu, aun cuando en apariencia ha superado aquellas arcaicas tendencias instintivas, lleva siempre las huellas de la evolución recorrida y revive, por lo menos en los sueños y las fantasías, las épocas más distantes. La cuestión acerca de dónde proviene la inclinación y la facultad del espíritu a expresarse simbólicamente, nos condujo a distinguir entre dos formas de pensamiento, el dirigido y adaptado y el subjetivo motivado interiormente. La última forma de pensamiento, suponiendo que la primera no la corrija sin cesar, tiene que producir necesariamente una imagen del mundo desfigurada, preponderantemente subjetiva. Ese estado de espíritu se calificó primero de infantil y autoerótico, o con Bleuler de autístico, con lo cual se dio clara expresión a la idea de que la imagen subjetiva del mundo, juzgada desde el punto de vista de la adaptación, era inferior a la del pensamiento dirigido. El caso ideal del autismo era representado por la esquizofrenia, y el autoerotismo infantil caracteriza la neurosis. Mediante semejante concepción, un proceso en sí absolutamente normal, como el pensamiento fantástico no dirigido, se coloca cerca de la patología, circunstancia que no tanto es de achacar al cinismo de los médicos, tanto de que hubieran sido médicos quienes primero valoraron el pensamiento de esa índole. El pensamiento no dirigido está motivado subjetivamente en lo principal, y por cierto que mucho menos por móviles conscientes que por inconscientes. Desde luego, produce una imagen del mundo diferente de la del pensamiento consciente, dirigido. Pero no existe razón valedera alguna para suponer que el primero no constituye una desfiguración de la imagen objetiva del mundo, puesto que es dudoso
que el motivo interno, principalmente inconsciente, que dirige los procesos de la fantasía no exponga un dato objetivo. El propio Freud ha indicado a la sociedad hasta qué punto los motivos inconscientes se apoyan en el instinto, que al fin y al cabo es ciertamente un dato objetivo. Del mismo modo reconoció su naturaleza arcaica, por lo menos en parte. Las bases inconscientes de los sueños y de las fantasías solo en apariencia son reminiscencias infantiles. En realidad trátase de formas de pensamiento basadas en instintos, primitivas o arcaicas, que, como es natural, destacan con mayor claridad en la infancia que después. Pero, en sí, distan de ser infantiles o siquiera patológicas. Por lo tanto, no deberían emplearse para caracterizar las expresiones tomadas de la patología. También, en punto a sentido, contenido y forma, el mito fundado en procesos imaginativos inconscientes dista mucho de ser infantil o expresión de una postura autoerótica o autística, pese a crear una imagen del mundo que apenas puede compararse con nuestra concepción racional y objetiva. La base instinto arcaica de nuestro espíritu constituye un dato objetivo hallado, que al igual que la estructura y disposición funcional heredadas del cerebro o de cualquier otro órgano, no depende de la experiencia individual ni del arbitrio subjetivo personal. La psique posee su propia historia genética, como la tiene el cuerpo, que tan claras huellas ostenta aún de las distintas fases. Mientras el pensamiento dirigido es un fenómeno totalmente consciente, no puede decirse lo mismo del pensamiento de fantasías. Sin duda, gran parte de sus contenidos pertenecen a los dominios de la conciencia, mas por lo menos otro tanto vive en una suerte de penumbra francamente en lo inconsciente y por ende, solo puede conocerse indirectamente. A través del pensamiento fantasiador se establece el enlace con los estratos más antiguos del espíritu humano, desde largo tiempo atrás sepultados por debajo del umbral. Los productos de la fantasía que ocupan directamente a la conciencia son en primer lugar las ensoñaciones o fantasías diurnas, que merecieron especial atención por parte de Freud, Fournoy, Pick, etc. Luego vienen los sueños, pero estos ofrecen a la conciencia una fachada, al principio enigmática, y su significado solo se descubre gracias a los contenidos inconscientes indirectamente averiguados. Por último, en el complejo disociado, hay lo que cabe denominar sistemas de fantasías totalmente inconscientes, que manifiestan una marcada tendencia a constituir una personalidad independiente. Todo esto señala que el mito está emparentado con los productos del inconsciente, y de ello no puede uno menos que deducir que un adulto en proceso de introversión encuentra primero reminiscencias infantiles regresivas del pasado individual, y que si la introversión y la regresión se intensifican aparecen huellas primeramente vagas y aisladas, pero pronto cada vez más nítidas y numerosas, de un estado espiritual arcaico. Este problema merece ser examinado con mayor amplitud. Tomemos como ejemplo concreto la historia del piadoso abate Oeger, que refiere a Anatole France. Tratábase de un clérigo sutil y sofiador a quien sobre todo le preocupaba el destino de Judas. ¿Había sido éste realmente condenado al infierno para siempre, como sostiene la doctrina de la Iglesia? ¿O a pesar de todo, Dios lo había perdonado? Oeger se apoyaba en la comprensión de que Dios, en su omnisciencia, había elegido a Judas como instrumento para llevar al punto supremo la obra de redención de Cristo. Este instrumento necesario, sin cuya ayuda la humanidad no se habría salvado, de ningún modo podía ser condenado por Dios, todo bondad. Para poner fin a sus dudas, Oeger se encaminó una noche a la iglesia e imploró una señal de que Judas se había redimido. Entonces sintió en el hombro un contacto celestial. Al día siguiente, Oeger comunicó al arzobispo su decisión de ir por el mundo a predicar el Evangelio de la infinita misericordia de Dios.
Tenemos aquí un claro sistema de fantasías. Se trata de la sutil cuestión, jamás resuelta, de si la legendaria figura de Judas se condenó o no. En sí, la leyenda de Judas es un tema típico, el de la alevosa traición al héroe, argumento también de las leyendas de Sigfrido y Balder, asesinados por Hagen y Loki, traidores infieles pertenecientes a su más próximo séquito. Este mito es conmovedor y trágico porque lo que abate al héroe no es la honrosa lucha, sino la traición abyecta. Al propio tiempo es un acontecimiento muy frecuente en la historia. Recuérdese, por ejemplo, a César y Bruto. El mito de ese drama es antiquísimo y siempre vuelve a repetirse en la historia. ¿Cuál es la causa de ello? Pues simplemente es ser expresión del hecho psicológico de que la envidia no deja dormir a los hombres. En general, cabe aplicar a la tradición mitológica la siguiente regla. No se propagan relatos de cualesquiera acontecimientos pasados, sino solo aquellos que expresan un pensamiento de la humanidad. Pensamiento general y que siempre vuelve a remozarse. Así, por ejemplo, la vida y proezas de los héroes antiguos y de los fundadores de religiones son las más puras condensaciones de típicos temas míticos, detrás de los cuales desaparece el personaje individual. Pero ¿por qué nuestro piadoso abate se torturaba con la vieja leyenda de Judas? Enseguida se lo comprenderá, habiendo ido a recorrer el mundo para predicar el Evangelio de la Misericordia. Al cabo de algún tiempo abjuró del catolicismo y se convirtió a la doctrina de Swedenborg. He aquí el porqué de sus fantasías en torno a Judas. Lo mismo era el Judas que traicionó a su Señor. De ahí que para poder ser Judas tranquilamente tuviera antes que asegurarse de la misericordia divina. Ese caso proyecta luz sobre el mecanismo de las fantasías en general. Poco importa que la fantasía consciente esté formada por materiales míticos o de otra índole. En ningún caso debe tomársela al pie de la letra, sino procurar entender su sentido. En cambio, si nos atenemos a su literalidad, todo se nos torna incomprensible y por fuerza habremos de dudar de la finalidad de la función psíquica. Pero en el caso del abate Oeger, vimos que sus dudas y esperanzas solo en apariencia giraban alrededor de la persona histórica de Jesús, y si en realidad en torno a su propia persona, que mediante la solución del problema de Judas pueda abrirse paso hacia la libertad. Así pues, las fantasías conscientes nos revelan, mediante la utilización de materiales míticos, ciertas tendencias de la propia personalidad todavía no reconocidas o que dejaron de serlo. Como es obvio, una tendencia que se rehúsa a reconocer y que se trata como si no existiera, difícilmente involucrará algo que convenga a nuestro carácter consciente. De ahí que por lo común se trate de tendencias consideradas inmortales e imposibles, y frente a cuya entrada en la conciencia se opone la más enérgica resistencia. ¿Qué habría dicho Oeger si alguien le hubiese comunicado confidencialmente que él mismo se estaba preparando para desempeñar el papel de Judas? Al juzgar incompatible la condenación de Judas con la bondad de Dios, reflexionaba sobre este conflicto. Tal es la serie causal consciente. Pero, paralelamente, corre una serie causal inconsciente. ¿Por qué quería o debía ser Judas? Se aseguraba de antemano la bondad de Dios. Para Oeger, Judas habíase convertido en un símbolo de su propia tendencia inconsciente, y se servía de esa imagen para poder reflexionar sobre su propio asunto, ya que la conciencialización de éste le había resultado demasiado dolorosa. Por lo tanto, tiene que haber mitos típicos, verdaderos instrumentos que sirvan a los pueblos para elaborar sus complejos psicológicos. Parece que todo griego de la época clásica lleva en sí un fragmento de Edipo, así como todo alemán un fragmento de Fausto. Los problemas que nos ha revelado el sencillo relato del abate Oeger se nos presentarán de nuevo cuando en los capítulos siguientes analicemos fantasías, que esta vez deben su existencia a una actividad exclusivamente inconsciente.
El material nos fue proporcionado por Miss Frank Miller, señorita norteamericana, que bajo el título ¿Qué es la imaginación creada en el subconsciente?, publicó en el volumen 5 de los Archivos de Psicología ciertas fantasías de índole poética. Nuestra experiencia nos ha demostrado muy a menudo que el relato de las fantasías o los sueños contiene siempre no solo los problemas más perentorios del narrador, sino lo que el momento es lo más doloroso de sus problemas íntimos. Como en el caso de Miss Miller, tenemos que habérnosla con un sistema complicado. Conviene que nos ocupemos también de detalles que a mi juicio, como mejor pueden tratarse, siguiendo su propia exposición. En el capítulo 1, Fenómenos de sugestión, ella da una serie de ejemplos de su extraordinaria sugestionabilidad, la cual ella consideraba síntoma de un temperamento neurótico. Parece tener una extraordinaria capacidad de empatía e identificación. Por ejemplo, en Cyrano se identificaba de tal modo con Christian de Neuvillette, herido, que sentía en su propio pecho un dolor laceante, y por cierto que en el lugar donde Christian había recibido la herida mortal. Prescindiendo de su significación estética, el teatro podría definirse como un instituto destinado a la elaboración pública de complejos. El deleite que sentimos al presenciar una comedia o el sentimiento de fricción que nos provoca el feliz desenlace de una escena dramática proviene de que identifiquemos nuestros complejos con los del espectáculo. En cuanto al placer que nos proporciona la tragedia, débese al estremecimiento de alivio que causa ver a otro abatido por la desgracia que nos amenaza a nosotros. La simpatía de nuestra autora por el agónico Christian prueba que en ella hay un complejo que aguarda solución análoga y en voz baja susurra: hoy es tu turno, mañana será el mío. Y para que sepamos exactamente, Emil, en el momento en que siente el dolor del pecho, añade: cuando Sarah Bernhardt se precipita hacia él para detener la sangre de su herida, o sea, el instante en que el amor entre Christian y Roxana encuentra un fin brusco. Examinando el conjunto de la pieza de Rostand, observamos ciertos pasajes a cuyo efecto no es fácil sustraerse, y vamos a destacarlos porque importan para el desarrollo de nuestro tema. Cyrano de Bergerac, con su larga y fea nariz, a causa de lo cual sostiene numerosos duelos, está enamorado de Roxana, que nada sabe de ello, y a su vez ama a Christian, porque cree que este es el autor de hermosos versos que en verdad proceden de la pluma de Cyrano. Este último es el incomprendido cuyo amor ardiente y alma noble nadie sospecha, el héroe que se sacrifica por los demás, y que al morir, en el ocaso de la vida, lee una vez más a Roxana la última carta de Christian, cuyos versos en realidad son obra de él mismo. Roxana, adiós, voy a morir, por ti mi encanto rebosa el corazón amor inmenso. Y muero, y mis miradas codiciosas, festín supremo de mis ojos ebrios con tu belleza, ya nunca besarán tu menor gesto. Todos hoy lo reflejan, enardecido, en trance tan cruel mi pensamiento, y uno entre los demás, el que te es propio al acercar los primorosos dedos a la frente, y ansío gritar: adiós mi tesoro, mi amor. Mi corazón jamás se alejó de ti, porque soy y seré después de muerto quien te ama. Entonces descubre Roxana que es él el verdadero amante. Es ya demasiado tarde, la muerte llega y en el delirio de la agonía se levanta Cyrano y exclama, desenvainando la espada: nada, no lucha. Y osa, infeliz, osa mirar mi nariz, esa desnarigada.
que la victoria ansia, ese no la alcanza. Sino de triunfo esperanza, hay esperanza de gloria. ¿Cuántos sois? Sois más de 1000, os conozco. Sois la ira, el prejuicio, la mentira, la envidia cobarde y vil. Que yo pacté, pactar yo, te conozco estupidez, no cabe en mí tal doblez. Morirme sí, venderme no. Conmigo vais a acabar, no importa, la muerte espero y en tanto que llega quiero luchar y siempre luchar. Todo me lo quitaréis, todo, el laurel y la rosa, pero quedarme una cosa que arrancar no podréis, el fango del deshonor jamás llegó a salpicarla, y hoy en el cielo al dejarla las plantas del Señor, he de mostrar sin empacho que ajena a toda vileza, fui dichado de pureza siempre y es mi penacho. Cyrano, que bajo el feo envoltorio de su cuerpo esconde un alma tanto más bella, es un anhelante e incomprendido. Su último triunfo consiste por lo menos en irse de este mundo con las manos limpias. La identificación de la autora con el agónico Christian, en sí un personaje poco significativo, indica que ella presiente para sus amores un fin brusco y penoso, como el fin de Christian. Como el tema intermedio de la obra con Christian no es en el fondo más que un episodio de la verdadera trama, el amor incomprendido de Cyrano por Roxana, la identificación con Christian entonces podría no ser más que un pretexto. En el curso ulterior de nuestro análisis veremos que probablemente es así. A la identificación con Christian sigue como ulterior ejemplo un plástico recuerdo del mar a la vista de la fotografía de un vapor en alta mar. Sentí las pulsaciones de las máquinas, las olas levantándose, el balanceo del buque. Podemos formular ya la suposición de que ciertos recuerdos especialmente impresionantes estaban asociados a viajes por mar, recuerdos que habían penetrado muy hondo en el alma y que por su resonancia inconsciente habían impuesto un relieve particularmente vigoroso al recuerdo encubridor. Veremos más adelante hasta qué punto estos recuerdos aquí supuestos podían vincularse con los problemas que antes hemos abordado. El ejemplo que viene ahora es extraño. En una ocasión, Miss Miller se había protegido en el baño los cabellos contra la humedad envolviéndolos en una toalla. En el mismo momento tuvo la fuerte impresión siguiente. Me pareció que yo estaba sobre un pedestal, verdadera estatua egipcia, con todos sus detalles, los miembros rígidos, un picnic adelante, insignias en la mano, etc. Miss Miller se identifica pues con una estatua egipcia, naturalmente en virtud de una semejanza no reconocida, mas eso significa yo soy como una estatua egipcia, es decir, igualmente rígida, fría, sublime e invasible, pero proverbialmente es el estilo egipcio. El ejemplo que sigue pone de manifiesto el influjo personal de la autora sobre un artista. Logré hacerle reproducir paisajes como los del lago Lehmann, donde él nunca estuvo, y él pretendía que yo podía hacerle reproducir cosas que jamás había visto, y darle la sensación de una atmósfera ambiente que no había sentido nunca. En una palabra, que yo me servía de él como él se servía de su lápiz, es decir, como de un simple instrumento. Estas palabras contrastan rotundamente con la fantasía de la estatua egipcia. A través de ella se siente en Miss Miller la necesidad inconfesada de poner de manifiesto su poder casi mágico sobre otra persona. Tampoco eso podía suceder sin una necesidad interior, la que siente aquel que a menudo lo logra establecer como una verdadera relación sentimental. Se consuelan entonces con la idea de que poseen una fuerza de sugestión rayana en lo mágico. Así se agota la serie de los ejemplos que pretenden describir la autosugestionabilidad y efecto sugestivo de la autora. En este aspecto los ejemplos no son particularmente elocuentes ni interesantes, en cambio,
desde el punto de vista psicológico resultan más valiosos, puesto que permiten cierto vislumbre de la problemática personal. La mayor parte de los ejemplos se refieren a casos en que Miss Miller sucumbió a la sugestión, es decir, en la que el libido se adueñó de ciertas impresiones y las acentuó, lo cual habría sido imposible si a consecuencia de una insuficiente relación con la realidad no se hubiese dispuesto de una energía no empleada. El himno al creador. El segundo capítulo del trabajo de Miss Miller tiene el siguiente título: Gloria a Dios, poema onírico. A la edad de 20 años hizo Miss Miller un gran viaje a Europa y por Europa. Dejémosle la palabra a ella. Después de un viaje largo y rudo de Nueva York a Estocolmo, de allí a San Petersburgo y Odessa, fue para mí una verdadera voluptuosidad abandonar el mundo de las ciudades habitadas y penetrar en el de las olas, el cielo y el silencio. Permanecía largas horas sobre cubierta, soñar extendida en una silla de hamaca. Los rostros, leyendas y mitos de los distintos lugares que yo había visto en la lejanía volvían confusamente, fundidos en una especie de niebla luminosa en que las cosas perdían su realidad, mientras únicamente los sueños y pensamientos adquirían el aspecto de verdadera realidad. En los primeros días llegué al extremo de rehuir toda compañía y me mantuve aparte totalmente perdida en mis ensoñaciones, donde todo cuando era tan grande y bello volvía a mi conciencia con nueva fuerza. Invertía también buena parte de tiempo escribiendo a mis amigos distantes, leyendo y esbozando pequeñas poesías sobre los lugares contemplados. Algunas de estas poesías tenían un carácter más bien serio. Quizás parezca superfluo que nos detengamos en todos estos pormenores, pero recordaremos aquí la afirmación que hicimos antes de que cuando la gente deja hablar a su inconsciente, éste se extiende siempre sobre las cosas más íntimas. Visto desde este ángulo, aún lo más ínfimo resulta significativo. Miss Miller describe en este pasaje un estado de introversión, después de que las múltiples impresiones de la vida ciudadana se habían adueñado violentamente de su interés, con aquella fuerza sugestiva de que hablamos antes que impone con violencia la impresión. Respira aliviada en el mar, y tras esa exteriorización se sume en un mundo interior aislándose deliberadamente del ambiente, de suerte que las cosas pierden su realidad y los sueños se tornan reales. La psicopatología conoce cierta perturbación mental que se inicia cuando los pacientes se alejan cada vez más de la realidad y se sumen en su fantasía, con lo cual, en la medida de que la realidad pierde su eficacia, el mundo interior aumenta en fuerza determinante. Ese proceso conduce a un punto culminante en que a menudo los pacientes adquieren de repente conciencia de su separación de la realidad. El acontecimiento que entonces se produce es una especie de pánico, durante el cual los pacientes empiezan a volverse al ambiente con intenciones morbosas. Tales intentos provienen del deseo compensatorio de volver a vincularse con el mundo real. Esto parece ser una regia psicológica válida para los enfermos y en proporciones atenuadas también para los normales. De ahí que quepa esperar que Miss Miller, tras su persistente introversión, que por momentos llegó a perjudicar su sentimiento de realidad, sucumba de nuevo a una impresión del mundo exterior y ciertamente a una influencia sugestiva tan enérgica como la de sus ensoñaciones. Sigamos con el relato. Mas cuando el viaje se acercaba a su término, los oficiales del buque se exageraron en amabilidades, lo más amables y atentos que pueda uno imaginar. Me paso muchas horas divertidas enseñándoles inglés. En la costa de Sicilia, en el puerto de Catania, escribí una canción de marineros que por otra parte era muy afín a una canción bien conocida entre la gente de mar. Los italianos en general cantan todos bien y uno de los oficiales que durante la guardia nocturna cantaba en la cubierta me había hecho una gran impresión, inspirándome la idea de escribir unas palabras adaptadas a su modo.
Poco después casi tuve que invertir el conocido proverbio ver a Nápoles y luego morir, pues de repente me puse muy enferma, aunque no de gravedad, pero pronto me restablecí, hasta el punto de que pude ir a tierra para visitar las casas notables de la ciudad. Ese día me cansé mucho y como al siguiente teníamos el propósito de visitar Pisa, regresé pronto a bordo y me acosté temprano, sin pensar en nada más serio que en la belleza de los oficiales y la fealdad de los mendigos italianos. Se siente cierta decepción al encontrar en lugar de la esperada gran impresión solo un intermedio aparentemente insignificante, un flirteo. Sin embargo, uno de los oficiales, el que cantaba, le había hecho una impresión considerable. Pero la observación con que termina el relato, sin pensar en nada más serio que en la belleza de los oficiales, etc., disminuye la seriedad de esta impresión. Mas la hipótesis de que la última influía notoriamente en el estado de ánimo es corroborada por el hecho de que se compuso una poesía en honor del cantor. Con frecuencia se toma demasiado a la ligera vivencias de esa índole, pues se acepta sin dificultad las afirmaciones de los interesados, cuando todo lo exponen como sencillo y desprovisto de importancia. Destaco esa vivencia porque la experiencia nos dice que una impresión erótica tras una introversión de la índole señalada es de efecto profundo sobre el ánimo, efecto que Miss Miller tal vez subestimara. La repentina indisposición pasajera necesitaría ser aclarada psicológicamente, pero habrá que renunciar a ello por falta de informes más precisos. En cuanto a los fenómenos que luego se describen, solo pueden entenderse suponiendo una emoción que llegue a lo más hondo del alma. De Nápoles a Livornia el buque va en una noche, durante la cual dormí más o menos bien. Mi dormir es raras veces profundo o sin sueños. Me parecía que la voz de mi madre me despertaba precisamente al final del sueño siguiente. Al principio tuve una noción vaga de las palabras, cuando las estrellas matutinas cantaban a coro, que eran el preludio de cierta imagen confusa de la creación, y de formidables corales que resonaban por todo el universo. A pesar del carácter contradictorio y confuso propio del sueño, se mezclaban los coros de un oratorio que había sido ejecutado por una de las primeras asociaciones musicales de Nueva York y reminiscencias del paraíso perdido de Milton. Luego surgieron lentamente de ese caos ciertas palabras que se ordenaron en 3 estrofas escritas por mí en papel corriente de escribir con rayas azules, en una hoja de mi antiguo álbum de poesías que siempre llevo conmigo. En pocas palabras, se me aparecieron exactamente tal como al cabo de algunos minutos se encontraban en mi libro. Miss Miller entonces puso por escrito la siguiente poesía que después de unos meses todavía retocaba, con el objeto de que se aproximara más a lo que en su opinión era el original del sueño. Cuando por primera vez el Eterno creó el sonido, una mirada de oídos surgió para oír, y a través de todo el universo retronó un eco profundo y duro. Gloria al Dios del sonido. Cuando por primera vez el Eterno creó la luz, una miríada de ojos surgió para ver, y los oídos que oían y los ojos que veían entonaron una vez más el poderoso coral. Gloria al Dios de la luz. Cuando por primera vez el Eterno creó al amor, una miríada de corazones surgió a la vida, y los oídos llenos de música y los ojos llenos de luz, y los corazones llenos de amor clamaban, Gloria al Dios del amor. Antes de presentar las tentativas de Miss Miller para descubrir, por medio de sus asociaciones espontáneas, los rasgos de esa creación subliminal, trataremos de obtener una sucinta visión de conjunto del material que hasta ahora se nos ha comunicado. Como ya evaluamos las impresiones de la travesía, no nos resultará difícil captar los procesos dinámicos que provocaron esa revelación poética. Hemos indicado antes que Miss Miller subestimó tal vez no poco el alcance de la impresión erótica. Esta suposición es muy verosímil. En efecto, la experiencia nos muestra que a menudo se subestiman impresiones relativamente débiles, que son eróticas.
Donde mejor puede verse esto es en los casos en que los interesados consideran imposible una relación erótica por razones de carácter social o moral. Por ejemplo, entre padres e hijos, entre hermanos, relaciones homosexuales entre varones de edades diferentes, etc. Si la impresión es relativamente ligera, no existe en absoluto para el interesado. Si es intensa, se produce una subordinación trágica que puede tener como consecuencia toda índole de aberraciones. La falta de juicio puede ir muy lejos, y sin embargo todos se escandalizan moralmente al extremo si se pretende hablar de sexualidad. Hay un cierto tipo de educación que tácitamente se endereza a enseñar lo menos posible y a propagar una profunda ignorancia acerca de las cosas sexuales. No es de extrañar, pues, que cuando se trate de valorizar una impresión erótica, el juicio sea por lo regular inseguro e insuficiente. Como vimos, Miss Miller estaba muy predispuesta a una impresión profunda, pero parece que solo una pequeña parte de los sentimientos así suscitados salió a la luz, pues el sueño contenía aún gran cantidad de ellos. La experiencia analítica enseña que los primeros sueños que los pacientes relatan son de particular interés, pues a menudo sacan a relucir juicios y apreciaciones de la personalidad del médico que antes en vano se habría tratado de obtener para interrogatorio directo. Enriquecen la impresión consciente que el paciente tiene de su médico, a veces en proporciones muy notables, y por cierto que a menudo son observaciones eróticas que el inconsciente tiene que hacer, precisamente a causa de la subestimación general y la incertidumbre en el juicio de las impresiones eróticas relativamente débiles. En el lenguaje drástico e hiperbólico del sueño, la impresión aparece a menudo en forma casi incomprensible, a causa de las dimensiones exageradas del símbolo. Otra peculiaridad que parece basarse en la estratificación histórica del inconsciente es que una impresión a la cual se niega aceptación consciente se apodera de una forma anterior de relación. De ahí proviene, por ejemplo, que en la época del primer amor las muchachas experimenten notables dificultades en su facultad de expresión. El análisis demuestra que tales dificultades son debidas a trastornos causados por la reanimación regresiva de la imagen del padre o imago paterna. Seguramente cabe suponer algo análogo en Miss Miller, pues la idea de una divinidad creadora masculina es aparentemente un derivado de la imago paterna, que entre otras cosas tiene en primer lugar la finalidad de reemplazar la relación infantil con el padre en forma de facilitar al individuo el paso del estrecho grupo de la familia al más amplio de la sociedad humana. Desde luego esto dista mucho de agotar la significación de la imagen. Por lo tanto, la poesía y su preludio no se dan más que la expresión religioso-poética de una introversión regresiva de la imago paterna. A pesar de la apercepción aparentemente defectuosa de la impresión actuante, elementos esenciales de la misma han penetrado en la formación sucedánea. Basta cierto punto como para indicar su origen. La impresión actuante era, en efecto, el oficial que cantaba durante la guardia nocturna, cuando las estrellas matutinas cantaban a coro, cuya imagen le reveló a la joven un mundo nuevo, creación. Ese creador creó el sonido, luego la luz y por último el amor. La primera creación del sonido tiene ciertos paralelos en la creación del verbo del Génesis, en Simón el Mago, donde la voz corresponde al sol, o en el sonido grito de lamento que se mencionan en el Poimandrés, y en la risa de Dios en la creación del mundo, que se encuentra en el papiro de Leiden del año 395. Ahora podemos arriesgar ya una conjetura que luego se corroborará ampliamente, que en el espíritu de Miss Miller se desarrolló la siguiente cadena de asociaciones: el cantor, la estrella matutina que canta; el dios del sonido, el creador; el dios de la luz, del sol, del fuego y del amor. Estas designaciones, en gran parte, también pertenecen al lenguaje erótico, sobre todo en aquellos casos en que a consecuencia del afecto se realza el modo de expresión. Miss Miller intentó aclarar el sentido de la creación inconsciente de su espíritu
y para ello apeló a un procedimiento que en un principio concuerda con el del análisis psicológico y en consecuencia conduce a los mismos resultados que éste. Mas como suele sucederle a los profanos y principiantes, se detienen las ideas espontáneas que sólo indirectamente expresan el complejo subyacente. Sin embargo, basta un simple razonamiento para completar el pensamiento, para descubrir el sentido. Miss Miller encuentra ante todo asombroso que su fantasía inconsciente no coloque en primer lugar la luz, de conformidad con el relato mosaico de la creación, sino el sonido. Sigue luego una explicación teórica totalmente gratuita y construida ad hoc. Dice, tal vez sea interesante recordar que también Anaxágoras hacía surgir el cosmos del caos por medio de una especie de torbellino de viento, y esto no puede ocurrir sin producción de sonido. Pero en esa época no había aún estudiado filosofía, y nada sabía de Anaxágoras, ni de sus teorías sobre el non, que evidentemente había yo aplicado de modo inconsciente. En la misma completa ignorancia me hallaba a la sazón con respecto a Leibniz, e ignoraba por completo su doctrina de mientras Dios calcula se hizo el mundo. Las alusiones a ambos filósofos refiérense a una creación por el pensamiento, a saber, que únicamente el pensamiento es capaz de producir una nueva realidad material. Insinuación esta ininteligible al principio a primera vista, pero que de pronto habremos de comprender. Examinemos ahora aquellas ideas espontáneas de las cuales Miss Miller hace surgir principalmente su creación inconsciente. Ante todos, el paraíso perdido de Milton, en la edición ilustrada por Dore, que teníamos en casa y que a menudo me deleitó desde mi infancia. Luego el libro de Job, que según mis recuerdos me leyeron a menudo. Además, comparando las primeras palabras del paraíso perdido con mi primer verso, se observa que tienen la misma métrica. Luego mi poesía recuerda ciertos pasajes del libro de Job y uno o dos pasajes del oratorio La creación de Hamlet, lo como ya sucedió vagamente al principio del sueño. El paraíso perdido, que, como se sabe, se vincula tan estrechamente con el comienzo del mundo, se hace más preciso mediante el verso de la primera desobediencia del hombre, que notoriamente se refiere al pecado original, tema que en este contexto podía tener alguna significación. Me imagino la objeción que se opondrá en este caso, que Miss Miller pudo haber elegido igualmente como ejemplo cualquier otro verso, que es mera casualidad el que precisamente este primer verso que se le ocurrió tuviera ese contenido. La crítica que se suele hacer al método de la ocurrencia opera a menudo con semejantes argumentos. El equívoco proviene de que se toma demasiado poco en serio la causalidad en el sector psíquico, pues en él no hay casualidades ni asimismo. Es así y hay una razón suficiente para que así sea. Es un hecho de que esa poesía se relacione con el pecado original, y en tal indicación se abre paso precisamente a aquella problemática que antes suponíamos. Desgraciadamente el autor omitió decirnos qué pasajes del libro de Job se le ocurrieron, por lo tanto, solo caben suposiciones generales. En primer lugar, la analogía con el paraíso perdido. Job pierde todo cuanto tiene, y por cierto que por una proporción de Satanás que le hace dudar de Dios, del mismo modo perdieron los hombres el paraíso por la tentación de la serpiente, y fueron arrojados a este valle de lágrimas. La idea, mejor dicho, del estado de ánimo expresada por la reminiscencia del paraíso perdido, es el sentimiento de haber perdido algo que tiene cierta relación con una tentación de Satanás. Miss Miller le sucede lo que a Job, sufre inocentemente porque no ha sucumbido a la tentación. El sufrimiento de Job queda incomprendido por sus amigos. Nadie sabe que Satanás intervino y Job es en realidad inocente. No se cansa de proclamar su inocencia. Se trata de una alusión. Sabemos que ciertos neuróticos y particularmente los alienados defienden constantemente su inocencia contra ataques inexistentes.
pero mirando más de cerca se descubre que si el paciente defiende su inocencia aparentemente sin motivo, lo hace solo como una maniobra de autoengaño, maniobra cuya energía proviene precisamente de esos móviles, cuyo carácter es revelado por el contenido de los supuestos reproches y calumnias. Job sufre doblemente. Por una parte, la pérdida de su felicidad. Por la otra, la falta de comprensión de sus amigos. Motivo este último que se repite a través de todo el libro. La pena del incomprendido recuerda la figura de Cyrano de Bergerac. También, éste sufre doblemente de un lado por su amor sin esperanzas, del otro por ser incomprendido. Como vimos, cae en la última lucha sin esperanzas contra la mentira, el prejuicio, la envidia, cobarde y vil, la estupidez, sin esperanzas contra el más poderoso. Es como si esa lucha estuviera acompañada de lejos por los acordes de la creación, lo cual nos permite suponer que una imagen bella y misteriosa que pertenece a lo inconsciente todavía no se ha abierto paso hasta la superficie. Sospechamos que esta lucha tiene algo que ver con la lucha entre la negación y la afirmación. La refrenda al siriano de Rostand mediante la identificación con Christian, al paraíso perdido de Milton, a los sufrimientos de Job incomprendido por sus amigos, revelan claramente que en el alma de la poetisa hay algo que se identifica con esas imágenes. Sufre como Ciriano y Job, ha perdido el paraíso y sueña o planea la creación por el pensamiento, la fecundación por el soplo del neuma. Y continúa. Recuerdo que una vez a la edad de 15 años me excité mucho por un artículo que me había leído mi madre sobre el pensamiento que crea espontáneamente a su objeto. Me excité de tal modo que no pude dormir casi toda la noche, pues reflexionaba y reflexionaba qué significaba eso. Desde los 9 a los 17 años iba yo todos los domingos a una iglesia presbiteriana, en la cual ocupaba a la sazón el cargo de párroco un hombre instruido. En uno de los primeros recuerdos que de él guardo, me veo de muy pequeñita sentada en una gran silla de iglesia esforzándome continuamente por mantenerme despierta y atenta, aunque por nada del mundo era capaz de entender qué quería decir cuando nos hablaba del caos del cosmos y del don de amor. Son pues recuerdos bastante tempranos de la época de la pubertad, que asocian las ideas del cosmos, naciendo del caos, con el don del amor. El eslabón de esa asociación es el recuerdo de un admirado sacerdote que pronunciaba aquellas oscuras palabras. Recuerdo de la excitación causada por la idea del pensamiento creador que de por sí crea su objeto. Están señalados aquí dos medios de creación, el pensamiento creador y la relación misteriosa con el don del amor. En los últimos cursos de mi carrera de medicina tuve ocasión de examinar a fondo el alma de un joven de 15 años. Ahí descubrí con asombro cuáles son los contenidos de las fantasías inconscientes y hasta qué punto se alejan de lo que una joven de esa edad manifiesta exteriormente. En su fantasía disociada veíase ella como madre de incontables generaciones, prescindiendo de su imaginación, marcadamente poética. Quedan elementos comunes a todas las jóvenes de esa edad, pues lo inconsciente es todavía mucho más continuo a todas las personas que los contenidos de la conciencia individual. Es la condensación de lo históricamente promedio y corriente. El problema de Miss Miller en esa edad era el problema común a todos los humanos. ¿Cómo seré yo creadora? La naturaleza solo conoce el principio, solo una respuesta a tal pregunta, mediante el Hijo. Pero ¿cómo llegar al Hijo? Aquí asoma el problema de cómo la experiencia enseña se vincula con el Padre, mas en realidad no puede llegar hasta Él porque de hacerlo tocaría los límites del incesto prohibido. En los años en que el Hijo se emancipa de la familia, el amor intenso y natural, que basta entonces lo unía al Padre, se desvía hacia las formas superiores del Padre, hacia la autoridad, los padres de la Iglesia y el Dios Padre que ellos representan. Y ahí hay menos posibilidad todavía de abordar el problema.
Sin embargo, la mitología no carece de consolaciones. ¿Acaso el Logos no se hizo carne? ¿No penetró el neuma divino, el Logos, en las entrañas de la Virgen? Aquel soplo de Anaxágoras era en efecto el nous divino, que por sí mismo se hizo mundo. ¿Por qué hemos conservado hasta nuestros días la imagen de la Madre Inmaculada? Porque siempre sigue siendo un gran consuelo y sin palabras ni altisonantes sermones dice a quienes buscan consuelo. También yo fui madre, mediante la idea que espontáneamente engendra su objeto.